Entonces vamos a hablar un poco de lo que es el examen obstétrico, lo que nosotros debemos de evaluar en la parte del examen físico de obstetricia, ¿ya? Lo que primero tenemos que saber es que debemos de confirmar el diagnóstico, que la paciente realmente está embarazada. Después de eso hay técnicas que debemos de utilizar, como es la medición de la altura uterina, las maniobras de Leopold, que lo vamos a hacer en aquellas pacientes que tengan más de 24 semanas de gestación, y también debemos de realizar lo que es la auscultación de los latidos cardíacos fetales. Como término o como parámetro normal, para que ustedes tengan presente, los latidos cardíacos fetales normalmente van de 120 a 160 latidos por minuto. Pero esto no es tan amplio como ustedes lo ven en este momento, lo vamos a desarrollar esto en otro tema, pero el rango permitido es este, ¿ya? Aquí vamos a decir lo mismo, debemos valorar la altura uterina, la frecuencia cardíaca fetal. Incluso la altura uterina lo que nos va a ayudar es a calcular la edad gestacional de aquellas pacientes que no tenemos su fecha de último periodo menstrual y tampoco contamos con alguna ecografía. Entonces, al medir la altura uterina, lo que nosotros vamos a hacer es dar una edad gestacional aproximada, ¿ya? Por clínica, o sea, por decir, si la paciente ya ha pasado las 28 semanas de gestación, lo que nosotros hacemos es sumarle 7 y calculamos la edad gestacional aproximada de esa paciente, ¿ya? Por ejemplo, si yo les digo en este momento, si tengo una paciente con altura uterina de 30 centímetros, ¿cuántas semanas de gestación ustedes le calculan por clínica? 37 semanas. Y esto, ¿no? Todo tumor hipogástrico en una mujer en edad reproductiva debe plantearse embarazo. Porque aunque ustedes no crean, muchas de las pacientes acuden a la consulta refiriendo que tienen algo ahí adentro. Nos dicen desde gases, que son los movimientos fetales, pero ellos los reportan como gases, y otras que tienen un tumor o una masa en el abdomen, ¿ya? Entonces, toda paciente que venga con alguna masa en el abdomen, nosotros siempre debemos de descartar primero un embarazo. Lo que vamos a ver en el examen abdominal es la palpación. Tenemos que palpar y valorar la consistencia del abdomen, valorar lo que es la altura uterina. La altura uterina se valora desde el borde superior de la sínfisis del pubis hasta el fondo uterino, ¿ya? Eso siempre como regla y no se pueden olvidar. Si la paciente ya está en trabajo de parto, lo que nosotros vamos a valorar en la palpación son las contracciones uterinas. Las contracciones uterinas tienen sus propias características. Tenemos que valorar la frecuencia, la duración y la intensidad. Entonces, todo esto se valora dentro de 10 minutos, ¿ya? La frecuencia es cuántas veces en 10 minutos la paciente va a presentar contracciones. Para hablar de un verdadero trabajo de parto, la paciente tiene que tener por lo menos 3 contracciones, ¿ya? Si la paciente viene y nos dice, tengo una contracción en 10 minutos, luego en los otros 10 minutos viene uno, eso no es trabajo de parto. Pero sí nos llama la atención si esa paciente, por ejemplo, está en la semana 32, 33, puede tratarse de una amenaza de parto pretérmino. ¿Ya? Para eso nos sirve esto. La duración por lo menos tiene que superar los 30 segundos, 30 a 45 segundos para hablar de un verdadero trabajo de parto. Entonces, todas esas características ustedes tienen que valorar. ¿Por qué intensidad está interrogado? ¿Por qué creen? Porque es subjetivo. Porque la intensidad es algo subjetivo y nosotros nos ponemos un parámetro, ¿no? que se ha establecido ya hace mucho tiempo, es palpando las partes fetales. Entonces lo que se hace es, nosotros ponemos la mano en el abdomen y si podemos tocar las partes fetales, lo clasificamos como una cruz, intensidad de una cruz. Si nosotros ponemos la mano y durante la contracción nos es más difícil palpar las partes fetales, pero llegamos a tocarlas, 2 cruces. Y si durante la contracción nos es imposible tocar el piecito, la manito, la cabeza, etc., 3 cruces. ¿Ya?
Entonces, de esa manera vamos a clasificar, o vamos a clasificar la intensidad por cruces, y es algo subjetivo. Lo que les decía, las maniobras de Leopold las vamos a empezar a utilizar a partir de la semana 24. Y por último, la auscultación de los latidos cardíacos fetales. Antiguamente se utilizaba lo que es el estetoscopio de Pinar. Todavía pueden verlos en algunos hospitales, principalmente que son dependientes del SUS. Ya están ahí como más adornos, ¿no? Son como pequeñas campanitas de madera. No sé si alguna vez los han llegado a ver. Y lo que ahora utilizamos es el equipo Doppler o el ecozón que llamamos. Vamos a hablar de lo que son las maniobras uterinas. Pero, eso de las cruces, una cruz, la primera cruz, ¿qué significa? Solo el grado de intensidad, leve, moderado, intenso. Nada más. Vamos a hablar de lo que son las maniobras de Leopold. Las maniobras de Leopold nos van a ayudar a identificar diferentes segmentos del feto y diferentes estados en los que se puede encontrar el feto. Son 4 las maniobras de Leopold, ¿ya? La primera maniobra de Leopold nos va a ayudar a reconocer qué parte, qué polo está presentando al fondo uterino. Entonces, la primera maniobra de Leopold, nosotros vamos a valorar el fondo uterino y vamos a establecer en qué situación está el bebé. Si está parado, está longitudinal o está transverso. Y si arriba está la cabeza o está la parte pélvica. ¿Ya? La segunda maniobra de Leopold lo que nos va a ayudar a establecer o identificar es el dorso fetal. Entonces nosotros vamos a poner las manos como está en esta imagen y vamos a ver que en una parte vamos a sentir algo que es regular, que es más duro, y en el otro más estructuras irregulares, ¿no? Que van a estar los piecitos, la manito, etc. Si el dorso está a la izquierda, a la derecha, y si el niño está transverso, vamos a ver si el dorso es anterior, es posterior, es superior o es inferior. Entonces para eso nos sirve. Y como dato, ¿no? Donde nosotros logramos identificar el dorso fetal, se nos va a hacer más fácil poder escuchar el latido cardíaco fetal. Entonces, si ustedes encuentran el dorso en el lado izquierdo, que es en la mayoría de los niños, en más del 75% de los casos el niño está en el lado izquierdo, entonces ustedes van a escuchar la frecuencia cardíaca fetal en ese lado, ¿ya? Y si por el contrario lo encuentran en el lado derecho, tienen que ir a buscar idealmente en el lado derecho. Pero eso no es norma, ¿no? Existen diferentes focos donde podemos auscultar. La tercera maniobra de Leopold es la que nos va a ayudar a identificar qué parte fetal se está presentando al canal del parto, ¿ya? Entonces solo podemos presentar 2, la cabeza o la pelvis. Si el niño está transverso, aquí no vamos a encontrar nada, ¿ya? Entonces esto es lo que nos ayuda a establecer la tercera maniobra de Leopold y lo vamos a hacer como está aquí la mano. De esta misma manera vamos a poner la mano. Y si hacemos este movimiento y lo que nosotros logramos palpar es la cabecita, esa cabecita va a pelotear, va a ir de un lado al otro lado. Y si vamos a tocar esto, la pelvis es mucho más grande, es más suavita y no pelotea, ¿ya? No va de lado a lado. Y por último, la cuarta maniobra de Leopold que nos va a ayudar a establecer el grado de encajamiento que tiene ya el bebé. Si este bebé ya está mucho más abajo, nosotros si hacemos este movimiento nuevamente no vamos a poder hacer el peloteo porque la cabecita del bebé ya está encajada. Y lo mismo, generalmente la parte pélvica no logra encajar aquí adentro, entonces eso va a estar más arriba y con esto con la cuarta maniobra de Leopold vamos a lograr establecer el grado de encajamiento. Aquí tenemos un resumen de cómo debemos hacer las 4 maniobras de Leopold. La primera maniobra de Leopold que se dirige al fondo y que vamos a ver en el fondo qué parte fetal está ocupando, si es la cabeza, si es la pelvis. La segunda maniobra de Leopold que va a establecer el dorso del bebé. La tercera maniobra de Leopold, la presentación, qué parte está presentando al canal pélvico. Y la cuarta maniobra de Leopold, el grado de encajamiento. ¿Ya? Eso no se olvide, y me imagino que ya están yendo a los hospitales.
Y eso es lo que ustedes deben empezar a hacer, a valorar, a hacer el examen obstétrico, porque el examen ginecológico no incluye estas maniobras, ¿no es cierto? Entonces esto es para la parte obstétrica. En cuanto a lo que es el examen de los genitales en la mujer embarazada, vamos a hacer igual que la mujer ginecológica, como ya lo hemos visto anteriormente. Vamos a hacer la inspección, vamos a buscar secreciones, vamos a buscar si existe algunas heridas, desgarros, etcétera. Y algo que es muy particular del examen obstétrico es el tacto vaginal, que antiguamente estaba contraindicado en aquellas pacientes que tenían sospecha o ya franca ruptura de membranas. Actualmente no está contraindicado la infección. Si se realiza el tacto vaginal no se va a producir de forma inmediata. La infección generalmente cuando ya hay una ruptura prematura de membrana se produce a partir de las 48 horas posterior a la ruptura. Entonces el tacto vaginal no está ya contraindicado. ¿Qué es lo que vamos a valorar con el tacto vaginal? Principalmente el cuello uterino. Entonces lo que nosotros tenemos que valorar es la consistencia del cuello uterino, que ya les he dicho que es blando, que es regular, la ubicación, que generalmente es posterior, el grado de acortamiento o borramiento que nosotros llamamos. Hemos visto ya, creo antes, o vamos a volver a ver en el tema que sigue igual, que el cuello uterino mide alrededor de 3 centímetros. Entonces, ¿a qué se refiere con el grado de borramiento? ¿Ustedes saben? Como que cuando se pierde esa zona cuando se abre un poco más. No, lo que se abre es la dilatación, ¿no? Eso es algo más sencillo de valorar. Que van disminuyendo los centímetros, quizás. Sí, exacto. Entonces, cosas que tienen que diferenciar. Cuando empiecen a hacer el tacto se van a dar cuenta. Para valorar la dilatación como rango general para todos, si ingresan estos 2 deditos al orificio cervical, son 3 centímetros de dilatación. Y el tacto vaginal obviamente es subjetivo, pero no debe ser muy variable de un examinador al otro examinador. Entonces, ustedes tienen esto como rango de 3 centímetros. Si se abre un poco más, 4, si se abre un poco más, 5, 6, cuando realmente todos los dedos o los dedos estén realmente extendidos, hablamos de 10 centímetros de dilatación, ¿ya? Y ustedes pueden utilizar una cinta y más o menos aproximadamente medir, que esto mide sí 3 centímetros, ¿ya? En cambio, el grado de acortamiento o borramiento es lo que va a ir disminuyendo el grosor del cuello uterino. Si les estoy diciendo que un cuello uterino normalmente mide 3 centímetros, este se va a hacer tan invisible que en el momento del parto desaparece. Es una pequeña membranita delgada que se acomoda posteriormente detrás del cuellito del bebé para dar paso a la salida, primero de la cabeza y después del resto del cuerpo, ¿ya? Es ese acortamiento, es lo que va adelgazando el cuello uterino. Y por eso es que cuando las pacientes, por ejemplo, están en una amenaza de parto pretérmino, nosotros lo que pedimos al ecografista es que valore la longitud cervical, y el ecografista nos mide la longitud cervical. Entonces, si él nos dice una longitud de 3 centímetros o 30 milímetros, porque ellos lo miden en milímetros, entonces eso es normal y la paciente no está con amenaza de parto pretérmino. Si al contrario leemos un reporte de que la paciente está con 1, 1.5 hasta 0.8 centímetros, esa paciente sí está en amenaza de parto pretérmino y ese parto en cualquier momento se puede producir, ¿ya? Entonces a eso se refiere con el borramiento. Y también es algo subjetivo, porque nosotros vamos valorando cómo. La paciente está con 4 centímetros de dilatación, 50% de borramiento. Entonces va a depender mucho de la persona que está valorando y de cuánta práctica tiene, porque no para todos es lo mismo 50%, para otros puede ser 70% y para otros puede ser 30%. Entonces mucho depende de la práctica, pero como parámetros normales ustedes tienen que tener en su cabeza que el espesor es 3 centímetros y más o menos ustedes tienen que tratar de diferenciar lo que están tocando.
Entonces, si es largo, es grueso, se entra prácticamente todo el dedo hasta aquí, está a los 3 centímetros, no ha borrado nada. Entonces, si ustedes logran meter los deditos y está más corto, ya está empezando a borrar. Ya hablamos de un 50% de borramiento, 60% de borramiento, etc. ¿Ya? Y obviamente cuando ya hay dilatación, cuando la paciente ya está en trabajo de parto, lo que vamos a tocar son las membranas. Si las membranas están íntegras, si las membranas están rotas, vamos a tocar directamente la cabecita y los cabellitos del bebé. Pero si las membranas están íntegras, se toca como un globito, como una bolsita con líquido. ¿Ya? Entonces todo eso es lo que vamos a valorar. Y obviamente algo que nos ayuda también a valorar el tacto vaginal es qué parte se está presentando al canal vaginal, qué parte fetal. Vamos a tocar la cabecita, las nalguitas o incluso cuando la posición, la situación es transversa, puede haber salida de una mano o de un piecito. ¿Ya? Entonces todo eso nos ayuda a valorar el tacto vaginal. Y lo mismo, con todo el examen que hemos hecho, tanto de la parte ginecológica como de la parte obstétrica, lo que tenemos que establecer es un diagnóstico. En la parte ginecológica ya hemos visto principalmente los procesos infecciosos a todo nivel, vaginal, de las trompas, del ovario, etcétera. Tenemos que llegar a un diagnóstico y en la parte obstétrica calcular el número de gestas, llegar a la edad gestacional que está la paciente en ese momento y si además la paciente obstétrica presenta alguna patología de riesgo. Y eso es con relación al tema 1. ¿Tienen alguna duda, pregunta hasta aquí? Vamos a pasar a otro tema.